sesión semanal. Marco Gonsen publica la columna del mismo nombre todos los miércoles en el periódico Excelsior y está aquí a esta hora, los miércoles también, para que platiquemos sobre ella. ¿De qué trata esta película? ¿Cuál es la importancia de esta película? Pues en el contexto de lo que tú escribes, la temática que tú escribes, que es el de la cultura digital. Buenas Qué tardes. pésimo camarógrafo eres, ¿eh? Buenas tardes, Pascal. Está transmitiendo Marco Gonsen por Periscope, Buenas. pero no se veía la cara, estaba escondido por el micrófono. Claro. Ahí, Bueno, ahí creo está. que ya estamos aprendiendo un poco a usar el periscope. No, Buenas bienvenido tardes. Marco, gracias. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, el próximo viernes se estrena esta película y claro, como bien lo acabas de apuntar, pues buena parte de nuestro interés tiene que ver con la cultura digital y con lo que esto emana. Porque viene a cuento sobre todo porque la génesis de esta película está narrada en un libro que ya habíamos, hace un año ya habíamos comentado en la columna, cuando salió, que es la historia de Pixar contada por uno de sus propios fundadores, que es Ed Catmull. El libro se llama Creatividad S.A., que ya está circulando en México un año después, ¿no? Un año después ya está circulando en español en México, afortunadamente. Y es Tú muy... lo comentaste, tiene un año que lo... Hace un año Sí. que lo contamos cuando salió Me cuando acuerdo. salió la edición en inglés de ese libro. Es un libro que además es un libro de nicho, es un libro de negocios fundamentalmente, pero que es muy interesante para todos aquellos que están interesados sobre todo en cómo se hacen las películas, en particular las películas de Pixar, que quienes han seguido la historia o la trayectoria de este estudio, pues han visto, por ejemplo, que en los discos, en los DVDs, vienen los materiales adicionales en los que uno se da cuenta que la película original, Ujú. bueno, la película más bien que sale, no tenía nada que ver con la idea original. Y un poco lo que se narra en este libro es cómo surge la idea de Intensamente, de esta película que se va a estrenar el Pero próximo vamos un viernes. poco atrás. Alguien muy famoso, bueno, hoy muy famoso, ya no con nosotros, ya no está entre nosotros, pero trabajó en Pixar. Bueno, de hecho fue uno de los cofundadores de Pixar, es la historia de Steve Jobs, Sí. obviamente que desde luego este estudio le debe mucho porque él le compró una unidad de animación por computadora a George Lucas, ¿no? Lo hizo durante el tiempo que él estuvo fuera de Apple. Ujú. Él tuvo una etapa en la que, bueno, cuando fue despedido de Apple, dedicó a hacer su empresa de computación Next y además se dedicó a invertir y a meterle dinero y a apostarle lo más que fuera a Pixar, que era una empresa que no generaba dinero y porque creía en el proyecto que tenían de hacer películas de animación digital. Oye, pero cuentas en tu columna que no lo dejaban entrar a las juntas de planeación. Es que esa es una de las partes interesantes y una de las partes centrales del libro Ajá. que explican por qué, por ejemplo, Pixar es hasta ahora un caso único en todo Hollywood. Ujú. Es el único estudio que la totalidad de sus películas han sido líderes en taquilla, ¿no? No han tenido ningún fracaso taquillero. O sea, todas sus películas han sido número uno, han llegado al número uno. Todas han llegado al número uno y todas Sí. han tenido ingresos millonarios de arriba, con ingresos globales de más de $500 millones. Sí. Todas las películas de Pixar han sido éxitos y una parte del éxito, la cuenta Ed Catmull en el libro, tiene que ver con el mecanismo mediante el cual analizan las películas. Ujú. Ese mecanismo le llaman ellos Brain Trust y son juntas ejecutivas como las que suelen tener todas las empresas o las compañías, pero que en esta la regla que ellos se imponen es una regla en donde todo el mundo tiene que hablar con franqueza. O sea, tiene que decir la neta, pues, por decirlo en términos coloquiales. No andar con dobleces y tener miedo de decir ciertas cosas que pueden herir susceptibilidades. Exactamente, de hecho el mismo Catmull dice, bueno, Sí. parece una obviedad, Ujú. porque dice, pues es obvio que todos tenemos que hablar con franqueza, ¿no? Es como, Ujú. como obvio, pero no resulta tan obvio, sobre todo en un entorno en donde dice, si digo algo, me pueden castigar, si digo algo puedo hacer el ridículo, Ujú. si digo algo puedo herir susceptibilidades, Ujú. si digo algo puede tener consecuencias. Ujú. Entonces, parte de un espacio en donde participan Ujú. escritores, guionistas, Ujú. los mismos directores de la película, pero no es como un juicio sumario, no se trata de que vamos a ver lo que está haciendo el director y a ver Ujú. qué resulta, no, se trata de un espacio amigable, amistoso en algún sentido, Ujú. pero también es intenso, apasionado, en donde la gente dice, oye, pues no le entiendo a tu idea, o sea, tu idea puede ser muy buena, pero no la entiendo. ¿Cuántas películas de Pixar van?
Si no me falla la memoria, deben ser 14. Si no, 14, y esta, 14. bueno, esta es la nueva, ¿cuándo sale? Debe ser 14 o 15, la nueva. Sale el próximo 19 de junio, el próximo viernes, ¿no? De hecho... Le pusieron intensamente en español, ¿verdad? Intensamente en español. Creo que Intensamente, ¿no? Exactamente, creo que parte bien de un juego de palabras. De hecho, la película, como lo narra el libro, se llamaba la película intitulada de Pixar de lo que ocurre dentro de tu mente, ¿no? En donde lo que está narrando es qué es lo que pasaría si las emociones humanas actuaran como personajes. Entonces hay un personaje que se llama alegría, un personaje que se llama miedo, un personaje que se llama ira, un personaje que se llama repugnancia o desagrado, creo que le pusieron ya en la versión española. Entonces todos ellos conviven dentro de la mente de una niña. Entonces cuenta el libro que cuando el director, que es Pete Docter, que también fue director de Monster Inc. Y de Up, contó la historia a la gente estaba fascinada con la idea. Entonces dijeron, no, pues es una idea sensacional, porque además uno de los atributos es que era una idea original y creativa. Pero a la hora de ir contando ya el desarrollo, dices, bueno, puedes tener una idea que suene muy bien, pero no saberla aterrizar o desarrollar. Exactamente, ¿no? ¿Cómo cuentas convertir en película, digamos. ¿Cómo la cuentas en una historia que dure 90 minutos? Sí. Y sobre todo en donde todas las complejidades de todas esas emociones, porque maneja, en la idea original manejaba algunos conceptos acerca de qué pasa con los recuerdos, qué pasa con la memoria, que digo, suena muy apasionante dicho como idea germinal, pero dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para que los niños, sobre todo que son un público al que muchas veces va a dirigir estas películas, pues pueda verdaderamente engancharse con estas ideas? Oye, ¿y ¿no? tuvo neurólogos como consultores o no se propone? Sí, Pete Docter hizo una amplia investigación acerca de cómo funcionaba, de hecho como la realizan en casi todas el resto de las películas. Normalmente sí están asesorados por entes que, digamos que, obviamente tomándose algunas licencias, podían determinar hasta qué punto, obviamente dentro de la lógica interna de una película, podían ser apegado a lo científico, ¿no? o apegado a lo verosímil, ¿no? Sí. Si acaso, apegado a algo de que una emoción mentalmente no funciona así, o no funciona de esta manera, ¿no? Ya. Entonces, sí hace toda una investigación previa a todo ese asunto, y sí, de alguna manera se ve reflejada en la película. A ver, el libro de Ed Catmull lo has citado con frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué te parece tan importante? Es un libro que tiene varios aspectos que uno, o sea, digamos que yo le vería varias dimensiones, ¿no? La primera es la dimensión de cómo funciona una empresa en donde su principal atributo es la creatividad, ¿no? Y como dice el propio Catmull, muchas de estas ideas probablemente no puedan funcionar para todas las empresas, pero sin embargo sí será muy conveniente que cualquier compañía, cualquier institución que quisiera estimular el trabajo de sus empleados, digamos, tuviera un espacio para escucharlos, para decirles, a lo mejor, dice, está bien que los directores sean los dueños de las películas, pero también qué puede decir un editor o qué puede decir una persona que trabaja en administración y que ve la película y que tiene cosas que aportar, ¿no? Entonces dice, el diálogo fue una parte fundamental de esto. El otro atributo que creo que tiene el libro es, para todos los que nos gusta la historia de Pixar y que admiramos sus películas, el saber por dentro cómo funcionaba, y que además fue una historia en donde el propio Catmull dice, si ustedes vieran las películas como eran originalmente, todas eran unas porquerías. Y no lo decía autoflagelándose, es que verdaderamente eran malas. Si no hubiera sido por este mecanismo, proceso creativo por ese de lluvia de ideas, ¿no? Colectivo, sobre todo, sí. que esa es una parte que enarbola mucho, ¿no? El hecho de que son productos colectivos, no son productos de un genio, ¿no? Y eso lleva a una parte central del libro, que es no tener el miedo al fracaso, ¿no? No, que de hecho... Que el fracaso, de hecho, es lo que genera el perfeccionamiento de las ideas, ¿no? No, y que de hecho hubo películas que estaban fracasados a la mitad y que dijeron, hay que rehacerla toda, lo cual pues implica obviamente pérdida de dinero, pérdida de recursos, retrasar fechas de estreno con todo lo que eso implica económicamente, pero el punto de referencia que ellos se ponen es la calidad, ¿no? O sea, tiene que ser un gran producto. Es decir, a lo mejor no le va tan bien en la taquilla, cosa que no les ha ocurrido, pero tienen que estar convencidos de que es algo que quieren hacer. Y creo que la tercera gran interés del libro es porque muestra una faceta de Steve Jobs que no está, por ejemplo, en la biografía oficial de Walter Isaacson, que el mismo Catmull dice, bueno, hay cosas en donde yo no estoy muy de acuerdo con
biografía porque al Steve Jobs que yo traté, pues sí cambió mucho. O sea, muchos lo tenían como una persona testaruda, una persona que imponía lo que quería decir. Y sin embargo, en Pixar, de ahí, que él tenía prohibido entrar a las juntas, y se lo prohibió el propio Catmull. Dijo, mira, son juntas que funcionan muy bien si no estás tú. Y el propio Jobs decía, pues sí, digo, y la verdad es que yo reconozco que yo no soy cineasta. Entonces, ustedes son los mejores para decidir cuáles son qué es lo mejor que pueden hacer para sus películas. Bueno, pues ahí está, próximo 19, viernes, ¿verdad? Viernes, ¿no? Este viernes en 8, el estreno. No, este viernes. El viernes. Bueno, tienes la razón. Este viernes. El próximo viernes, sí, ya. Este viernes. Sí. Este viernes que viene, o sea, pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana, Inside Out, en español, Intensamente. El estreno de la 15ª película de Pixar. Oye, y ya que estamos hablando de Apple, antes de que te vayas, ya rebasaron las 100,000 millones de descargas. Ya rompieron esa marca, lo cual implica que cada uno de sus usuarios hubiese descargado 119 aplicaciones cada uno. Bueno, estamos hablando de aplicaciones, ¿verdad? Sí, de aplicaciones. Bueno, pues sigue siendo, digamos, marcando un liderazgo en el mercado, muy seguido por Android. Supongo que también las cifras de Android deben estar por ese nivel. Y bueno, de Apple vamos a tener noticias también dentro de pocos días cuando entre en funcionamiento este nuevo servicio de Apple Music, ¿no? Que va a ser la competencia de Spotify, sí. Donde tiene un área de oportunidad muy grande porque pues simplemente por el catálogo que tiene y por el nivel y porque además va a ser de alcance global, aunque no tendrá un servicio gratuito como sí tiene Spotify, lo cual pues puede ser un área de desventaja, pero vamos a ver cómo funciona esta nueva apuesta. Muy bien, Marco Gonsen, gracias por venir. Lea a Marco Gonsen en su memoria flash de hoy que se llama Intensos, en la sección de dinero del periódico Excelsior, también en internet, www.excelsior.com.mx, o consulte la cuenta de Twitter de Marco Gonsen, @mgonsen, ahí está la liga para su columna del día de hoy que hemos comentado en este espacio. Gracias, Marco. Gracias. 2 de la tarde con 50 minutos.